La historia vitivinícola de las tierras de Aubryon se remonta a mediados del siglo I después de Cristo, como lo demuestra un descubrimiento recientemente encontrado en un grupo de hermosas tumbas. Una moneda con la efigie del cuarto emperador romano Claudio corrobora la datación por los celtas, origen del lugar denominado Aubryon. En ese momento, los romanos les enseñaron el arte de la viticultura a los vitiruges vivisques, una tribu gala que fundó Burgidala, la antigua Burdeos. En dos manuscritos recientemente descubiertos en los archivos del departamento de la Gironda, que datan del año de 1521 y 1526, el término cru, con la ubicación Aubryon o Aul-Brion, se refiere al vino elaborado en este terroir. Estos dos textos anuncian una evolución de más de 3 siglos que llevará a Aubryon al rango de Premier Cru en la clasificación de 1855. Así, desde principios del siglo XVI, la primera marca de lujo nace en el mundo. En 1533, Jean de Pontac adquirió los derechos señoriales de un comerciante vasco, Jean du Halde. Pontac se había casado con Jean de Velon en 1525 y su dote era una parte de la tierra de Aubryon. Una vez adquirido el título de Jean de Pontac, perfeccionó continuamente la obra iniciada por los romanos, ampliando y renovando la finca, hasta convertirla en lo que es hoy el antepasado de los Grand Cru Classé bordoleses. Para el año de 1549, comenzó la construcción del castillo. Conociendo muy bien el terreno, Jean de Pontac decidió construirlo en un arenal al pie de una magnífica pendiente de grava, utilizada únicamente para el cultivo de la vid. Jean de Pontac fue uno de los propietarios más importantes de Aubryon y personalmente estuvo muy involucrado en la elaboración del vino de la mitad de los viñedos que ahora forman Aubryon. Murió a la edad de 101 años, un 5 de abril de 1589, después de haber vivido los reinados de 5 reyes, como Luis XII, Francisco I, Enrique II, Carlos IX y Enrique III. Probablemente una experiencia única en ese momento. A su muerte, el castillo pasó a manos de su cuarto hijo, Arnaud II de Pontac. Cuando murió en 1605, su sobrino Geoffroy heredó Aubryon. Las 2 generaciones posteriores a Jean de Pontac hicieron todo lo posible para dar a conocer su nombre elaborando y comercializando el vino de su finca. Pero fue la siguiente generación, la de Arnaud III de Pontac, quien realmente consolidó la reputación del chateau. Según los informes, fue un verdadero hombre del Renacimiento, humanista erudito. Se dice que tuvo una de las bibliotecas privadas más grandes de Francia. Rápidamente se convirtió en uno de los políticos más influyentes de Bordeaux cuando fue nombrado primer presidente del Parlamento de Bordeaux. El nombre de Arnaud III de Pontac está grabado en la historia de Aubryon y de hecho en la historia del vino francés, sobre todo porque creó un nuevo estilo de vino, el origen de todos los tintos Grand Cru modernos. En el mercado inglés, principal cliente tradicional de los vinos de Burdeos, este estilo de vino totalmente nuevo, antepasado directo de lo que hoy conocemos como vin de garde, vino de guarda. Su éxito fue tal que dentro del mercado inglés llegó a conocérsele como New French Claret. Años más tarde, muchos historiadores se referirían a este periodo como una revolución del vino. Corría el año de 1649. En Inglaterra el rey Carlos I había sido ejecutado tras la Guerra Civil Inglesa, y la monarquía fue entonces abolida. El país se convirtió en una república bajo la tiranía de Oliver Cromwell, el Lord Protector, y tras 11 años de muerte y tiranía,
en el año de 1660, 2 años después de la muerte de Cromwell, se restauró la monarquía y llega al poder Carlos II, y para la cena sirvió Aubryon en su mesa por primera vez. Así consta el libro de la bodega, Office of the Pantry, the Butler and the Cellar of the Lord of King. Despacho de la despensa, el mayordomo y la bodega del señor del rey, que menciona que Joseph Batilet recibió por 169 botellas en un solo paquete de vino de Aubryono, entregado por la finca para el placer de su majestad el rey y sus invitados, con un valor de 21 chelines y 4 centavos por botella. En 1666, Arnaud III envió a su hijo François Auguste a la capital inglesa y es acompañado por un chef francés. Allí abrieron una taberna de lujo llamado Pontac's Head, la cabeza de Pontac, por un retrato de su padre que cuelga en la puerta. La ubicación era excelente, muy cerca de varios clubes. Intelectuales e influyentes inmediatamente iban a la taberna y se convirtió en el establecimiento de moda de todo Londres, a lo que luego de ser taberna se convirtió en restaurante y charcutería. Pontac vendió su Aubryon a un precio elevado de 7 chelines la botella, en comparación con los 2 chelines habituales que se pagaban por los demás vinos. El establecimiento se convirtió en un lugar de encuentro de intelectuales, sirviendo vino de Aubryon, y sumado a esto, una cocina mucho más elaborada comparada con lo que se servía en otras posadas londinenses de la época. Siguiendo el ejemplo real, personalidades célebres se interesaron por el vino de Aubryon. En un intento de comprender el origen de su sabor muy particular, John Locke, el célebre filósofo inglés, visitó la finca un 14 de mayo de 1667 y escribió sobre ella en su libro The Works of John Locke. El vino de Pontac, tan reverenciado en Inglaterra, se elabora en una pequeña elevación de suelo situada abierto más hacia el oeste. No es nada más que arena blanca pura mezclada con un poco de grava. Uno no imaginaría que algo pudiera crecer allí. Así nacía la leyenda de Chateau Aubryon. Tan pronto como heredó la finca, Arnaud III comenzó a ampliar la residencia añadiendo un ala adicional al castillo y duplicando la superficie del viñedo. También usó su influencia política para extender la fama de su vino. En ese momento, a principios del siglo XVII, Burdeos ya no estaba bajo el dominio inglés, pero aún exportaba la mayor parte de sus vinos a Inglaterra. Menos de un siglo después, Joseph de Fumel heredó el Chateau Aubryon de su padre. Entonces comenzó una nueva edad de oro, creando un gran parque al estilo francés y diseñó un jardín más íntimo, que aún existe cerca del castillo. También construyó un invernadero de naranjo y nuevas dependencias alrededor del patio principal. Thomas Jefferson, quien había sido elegido ministro plenipotenciario el 7 de mayo de 1784, para luego convertirse en embajador en Francia en 1785, visitó a Joseph de Fumel en Chateau Aubryon por primera vez en el año de 1787. Jefferson dio sus primeras impresiones del viñedo ese día. El suelo de Aubryon que examiné con gran detalle está compuesto de arena, en la que hay casi igual cantidad de grava redonda o piedras pequeñas, y como un poco de limo. Al día siguiente, le escribió a su cuñado Francis Pise: no puedo privarme el placer de pedirle que invierta en un lote de vino que yo mismo he estado eligiendo para mí. Esto te dará un ejemplo de lo que es el mejor vino de Burdeos. Este vino es el Aubryon, uno de los 4 consagrados mejores vinos
y es el de la cosecha 1784. 6 docenas de botellas serán enviadas individualmente y dirigidas a usted. En 1801 fue adquirido por Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, príncipe del Benevent. El Principado del Benevent fue un título nobiliario de origen francés concedido al político y diplomático Charles Maurice por nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte. Fue ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte. Charles Maurice, mientras fue propietario, sus vinos fueron presentados a los más altos círculos políticos y fue hombre de buen gusto y amante de la buena mesa. Talleyrand encargó los servicios de Marie-Antoine Karim, conocido como Antonin. Fue considerado uno de los padres de la alta cocina y apodado el rey de los chefs y el chef de los reyes. Maurice, hábil estratega, utilizó los platos inimitables servidos con vinos Haut-Brion para promover sus ambiciones políticas. Además, le encantaba decir: mi diplomacia se hace a través de mis sartenes y mi cocina. Como estaba extremadamente ocupado con su carrera política, no tenía mucho tiempo para la propiedad que vendió en el año de 1804. En 1836, Eugène Larrot compra el castillo y se dedicó a la propiedad. En 1855 recibió una justa recompensa por sus esfuerzos por el Château Haut-Brion. Ese año se daba la Exposición Universal de París y la Asociación de Comerciantes del Vino de Bordeaux, a petición de la Cámara de Comercio de Gironda, elaboró una clasificación oficial de los mejores vinos de Burdeos. Los comerciantes basaron sus conclusiones en los precios alcanzados en los mercados durante los siglos anteriores, y Château Haut-Brion fue nombrado uno de los 4 Premier Grand Cru Classé de vino tinto junto con Château Margaux, Lafite y Latour. Históricamente, en muchos aspectos, esta clasificación de 1855 fue descendiente directa de los comentarios hechos por Thomas Jefferson en el año de 1787. Como muchos propietarios de Haut-Brion, Amadé Larrot combinó la enología con una carrera política. Como jefe de la finca hizo frente con éxito a los estragos del oidio, replantando gradualmente el viñedo. También modernizó las bodegas, supervisó la producción de vino y desarrolló puntos de ventas en el mercado inglés. Después de 1870 fue reelegido como miembro del Parlamento y luego se convirtió en el prefecto de la Gironda. Los bordoleses decían con orgullo de él que encarnaba el espíritu de los girondinos de la Francia revolucionaria. Amadé Larrot murió en 1873, dejando a su hijo Eugène a cargo de la finca. Nacido en Château Haut-Brion, abogado como su padre, Eugène se hizo famoso por afirmar con convicción que la filoxera no se atrevería a mostrar su rostro aquí. Desafortunadamente, el pulgón arrasó los viñedos de toda Europa, golpeando duramente a Château Haut-Brion en el año de 1880. Lideró una lucha muy feroz contra la enfermedad que logró vencer reconstruyendo por completo su viñedo, utilizando un patrón de América del Norte conocida como la vid de la orilla del River Bank, o mejor conocida como la Vitis riparia. Château Haut-Brion también fue uno de los primeros en embotellar su vino sistemáticamente en la finca, lo que vemos en las etiquetas de vino como Mise en bouteille au Château, a partir de 1923. En enero de 1925, André Gibert, un personaje excéntrico pero buen viticultor, compró Château Haut-Brion y lo administró durante sus próximos 9 años. Ya viejo y enfermo, sin heredero, comenzó a buscar un personaje lo suficientemente poderoso e influyente para mantener erguido su preciosa tierra y restaurar el castillo a su antigua gloria. Y así entró en escena la persona que ofrecería a Château Haut-Brion su tercera edad dorada,
cuyos descendientes aún están al frente de la finca. Era el año de 1934. El señor Clarence Dillon, un banquero de Nueva York, visitó Château-Aubrion durante un viaje a Francia. Mientras estaba en el barco de vapor que lo llevaba de regreso a Estados Unidos, recibió un telegrama informándole que podía comprar Château-Aubrion, pero solo si actuaba rápidamente. Su respuesta fue clara: hay que actuar rápido. La compra finalizó un año después, un 13 de mayo de 1935, y una cuarta dinastía tomó las riendas de la era moderna de Château-Aubrion. Ahora podría comenzar la historia de la familia Dillon, quien desde 1935 hasta la actualidad, ningún otro viñedo ha estado asociado durante tanto tiempo a una familia americana que adoraba a Francia y a su forma de vida. En 1939, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Clarence Dillon convirtió Château-Aubrion en un hospital para recibir a los oficiales heridos del ejército francés. A lo largo de este periodo trabajó como agente de enlace no oficial entre los gobiernos de Estados Unidos y británico. Su papel crucial no fue reconocido hasta mucho tiempo más tarde. En 1961 inició la modernización de la sala de cubas, incorporando nuevas cubas de acero inoxidable, y de 1975 al 2008, su nieta Joan Dillon llevó a cabo un proyecto impresionante que permitiría al Château-Aubrion entrar en el siglo XXI. Apasionada de decoración de interiores y una mujer de gran gusto, renovó por completo el interior del castillo, construyendo e instalando las elegantes puertas de la entrada y creando el parque que rodea el castillo. En el año de 1979 se unió a ella su esposo, el duque de Mauky, quien trabajó junto a ella para administrar la empresa familiar. En 1991 inauguró la sala de tinas de alta tecnología de Château-Aubrion junto a la nueva Cour d'Artisans. En el año 2004 se hizo un descubrimiento excepcional. En una cueva, parcialmente sumergida en la isla de Mayotte, un buzo se encontró con un antiguo escondite de piratas y sus variados tesoros. Entre ellos se encontraba una botella de Château-Aubrion que data alrededor de la década de 1850, como lo confirman unas monedas encontradas en el mismo lugar. Este ejemplo único, ahora de regreso en la propiedad, una fuente de inspiración al crear la botella para Château Quintos, la propiedad del Banco Derecho de Domaine Clarence Dillon, adquirido en el 2011. El terruño de Aubrion es un suelo que está formado por pequeños guijarros, formados por varios tipos de cuarzo. Los suelos de grava descansan sobre un subsuelo único de arcilla, arena, piedra caliza y faluns, un tipo de piedra caliza descascarillada, que se había formado al final de la era terciaria, luego durante la era cuaternaria y a lo largo de la Edad de Hielo. Con un espesor que varía de 20 centímetros a 3 metros, los depósitos de grava con una excelente orientación al viñedo se extiende sobre una superficie de 51 hectáreas, a los cuales 48 están plantadas con variedades de uva como Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot. Unas 3 hectáreas están dedicadas a las variedades de uva blanca como es la Semillon y la Sauvignon Blanc. Château-Aubrion tiene un segundo vino tinto y un vino blanco. Anteriormente llamado Château Vahans Aubrion, el segundo vino tinto de la finca pasó a llamarse Le Clarence de Aubrion con la cosecha 2007. A partir de la añada 2009, su segundo vino blanco, Le Plantier du Aubrion, pasó a llamarse La Clarté de Aubrion. Château-Aubrion es la finca vinícola más antigua de Burdeos. Con frecuencia, pero erróneamente,
Se supone que la famosa clasificación de los vinos de Burdeos de 1855 era solo una clasificación del Médoc, con el Château Haut-Brion de la zona de Pessac-Léognan de alguna manera interviniendo porque era demasiado prestigioso para quedar fuera. Esto es falso. Era una lista de los mejores vinos de todas las zonas de Burdeos, y si no aparecen los Saint-Emilions o los Pomerols, y de hecho ningún otro Graf, es porque no se consideraban lo suficientemente buenos ni alcanzaba precios suficientemente altos. Château-Brion sí logra entrar en la lista como uno de los 5 Grand Cru Classés y puede presumir de ser la finca vinícola más antigua de la zona de Burdeos.